En Cuba, la religión yoruba no solo es fe, también es un negocio. Hacerse santo puede costar más que un año entero de salario y muchos se preguntan, ¿hasta dónde llega la espiritualidad y dónde comienza el comercio? Hoy te voy a contar cuánto cuesta realmente hacerse santo en Cuba y cómo la religión más poderosa de la isla se ha convertido en un negocio que mueve miles de dólares cada año. En el día de hoy tocamos un tema bastante polémico y delicado que trataremos e intentaremos de abordar con el respeto que se merece. Es por eso que ahora ahí les van unas aclaraciones importantes, así que por favor escuchen y presten atención para evitar cualquier incomodidad o malentendido. Para la aclaración número 1, imagínense que este video es un tren, el tren 2, donde constantemente se suben y se bajan personas. Tú que me estás mirando, si tú no mires para el lado. Si no te gusta este tema o no te interesa, puedes bajarte del tren. Si no sabes respetar una religión que no sea la tuya, puedes bajarte del tren. Si no analizas cada una de las palabras que estaré mencionando en los próximos minutos, puedes bajarte también del tren. Los demás pueden permanecer en sus asientos porque este maquinista ya va a salir. Aclaración número 2, todo lo que voy a estar exponiendo a continuación es con carácter informativo, no tiene otro fin. Y aclaración número 3 y final, todos los precios y valores que estaré mencionando son estimaciones y aproximaciones, ya que, como bien saben, cada santero o cada religioso tiene sus propios precios y esto, como todo en Cuba, por día sube su valor. Creo que fui bien claro con todo. Primer aspecto, lo que puede llegar a costar hacerse santo o coronar el santo o llegar a la hocha. Yo creo que ya para este tipo de video como que tengo que hacerme de una pizarrita, pero bueno, ustedes saben que siempre trato por todos los motivos de que entiendan todo lo que estoy exponiendo. Para aquellas personas que ni remotamente sepan sobre la religión yoruba y de estos temas, a modo de ayuda voy a estar colocando y dejando en pantalla varios carteles y también lo haré de manera hablada respecto al significado de varias palabras o términos que quizás no conozcan. Hay que entender que para recibir santo existen ciertos y determinados pilares importantes dentro del equipo que son los que permiten que tú realices este cometido y evidentemente cobran una comisión, que es lo que se le conoce como el suelo del santo. Aquí encontramos a la madrina del santo, la mano derecha de la madrina, que es la oyurbona, un pilar súper importante dentro de lo que es como tal recibir santo, que es el obá, la cocinera o cocinero del santo, los santeros que se levantan para trabajar y personas extras como las aguadoras y el yerbero, entre otros. Vamos ahora con los precios estimados y aproximados respecto a lo que pueden cobrar este tipo de santeros. Por ejemplo, la cocinera o cocinero del santo puede cobrar alrededor de 10,000 pesos cubanos. Por otro lado, tenemos a la oyurbona, la mano derecha de la madrina, que su derecho ronda sobre los 20,000 pesos cubanos. Y vamos con los dos pilares importantes de llegar a la hocha o recibir el santo, que tanto la madrina como el obá del santo pueden estar cobrando alrededor de 25,000 pesos cubanos. No se me puede olvidar que dentro de ese cómputo está el pago que tú efectúas a todo aquel santero que, como se dice en la religión yoruba, tú levantas para que trabaje en tu santo. Y fíjense cómo todos estos valores, a medida que va pasando el tiempo, se elevan por las nubes, que ya a un santero que trabaje dentro de su santo se le está pagando sobre los 3,000 pesos cubanos, más los 3,000 que le pagues a las aguadoras. En dependencia del santo que tú estés recibiendo, porque sí, existen varias deidades, cada cual entra con otros santos en específico y es por eso que el precio puede variar teniendo en cuenta solo este aspecto que les mencioné hasta este punto, que es el suelo del santo. Iniciamos este listado con Obadalá, que es considerado el orisha mayor, creador de la tierra y escultor del ser humano. Les cuento que esta es la deidad pura por excelencia, dueño de todo lo blanco, de la cabeza, de los pensamientos, de los sueños y de todo lo bueno para todos. Teniendo en cuenta los valores anteriores relacionados con el suelo y el derecho que se le paga a todos estos santeros, podemos decir que recibir Obadalá en 2025 ronda sobre los 104,000
pesos cubanos. En el caso de el Eguá, que es la protección primera, es quien abre los caminos para continuar en la religión. Siendo este uno de los primeros orishas que se reciben, estamos hablando un cómputo total de 113.000 pesos cubanos. Si hablamos de Oya, que es la diosa de las tempestades y del viento fuerte que la precede, tenemos que el valor de su suelo en la actualidad es de aproximadamente 107.000 pesos cubanos. Ochun, la reina de las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos. En su caso estamos hablando de 107.000 pesos. Con Yemaya, la deidad de las aguas saladas y el orisha de la maternidad, tenemos como datos que recibirlo puede llegar a costar alrededor de 101.000 pesos. Y Shango, que en esta pequeña investigación que tengo en el teléfono dice que quizás es el más popular de los orishas, que gobierna los relámpagos, los truenos, el fuego, los tambores y la danza, podemos decir que su suelo está estimado en 104.000 pesos cubanos. Después de este listado, les aclaro que estos vienen siendo como los orishas principales. Nos faltaron otros como Agayú, que básicamente el precio es parecido con todos los acápites con Shango. Y esto, ojo, vuelvo a ser reiterativo, es lo que se puede estar llegando a cobrar solo por el suelo. Existen otras deidades más, pero con las mencionadas pueden ya hacerse una idea. Dentro del santo hay otros temas monetarios bien importantes que no vamos a estar mencionando o hablando tanto de ello en este video, como es el caso de los animales, que sacando cálculos en dependencia del santo que esté recibiendo es similar a los valores expuestos anteriormente. O sea que estos valores relacionados con el suelo los multiplicamos por 2 sin ningún temor. También hay otros detalles monetarios que hay que incluir a la hora de hacerse el santo, como es el caso de las misas de coronación, que bueno, ya aprovecho este pequeño paréntesis para hablarles de lo que puede costar en la actualidad hacer una misa, ya sea de coronación o una misa normal, que tú no tengas que hacerte santo ni nada por el estilo, que pueden cobrarte alrededor de 6.000 pesos cubanos. También están los suministros de comida. Evidentemente, como tienes que estar 7 días para llevar a cabo este proceso, tienes que tener un refrigerador o una nevera con los suministros alimenticios necesarios para alimentarte a ti, para alimentar a la madrina, la bibona, la gente de tu familia que esté presente, la comida que necesitas para el día de medio. Bueno, no quiero meterme en esos temas porque me voy a enredar y es un video bastante liviano, sobre todo para las personas que no entienden tanto de estos temas. Y otros enseres bien importantes relacionados con la religión yoruba, que más adelante voy a hacer como unas compritas de productos que son necesarios para la religión yoruba, para el santero y en muchas ocasiones para recibir santo. No se me puede olvidar el precio de la casa donde tú vas a estar o permanecer estos 7 días. Cualquier casero, cualquier persona que rente o alquile su casa, sobre todo para fines religiosos, pueden cobrarte de 20.000 pesos cubanos en adelante. Y bueno, se pueden haber percatado que a lo largo de este listado de precios yo les he estado colocando aquí estos valores al cambio de monedas extranjeras como el dólar y el euro. Bueno, yo estuve aquí sacando mis cálculos para darle una cifra un poco más certera, aproximada, pero creo que es algo imposible porque les mencioné las cosas más importantes y con todo y eso faltan aspectos que no he mencionado en el video. Solo les acabo de mencionar como que los más importantes, los más que generan tormento a la persona que quiere realizar este proceso a la hora de conseguirlo. Por ende, yo estimo, y ojo, esta es mi opinión personal con los cálculos que he estado haciendo, que en la actualidad 2025 para recibir cualquier santo o hacerse santo en dependencia de la deidad que tú tengas que recibir, la persona puede estar gastando fácilmente entre 2.000 a 3.000 dólares. Sí, ya le puse así cifras y en monedas extranjeras, vaya, o euros, que es un poquitico más. Ojo y cuidado, puede que me haya quedado corto porque quizás hay personas que estén gastando mucho más de esta cifra. Por eso, persona que haya visto este video y haya pasado por este proceso y diga, oye, yo gasté el doble o gasté muchísimo más o gasté muchísimo menos, que estás metiendo esa mentira. Cuidado, respiren, recuerden las aclaraciones del principio. Esto es una investigación profunda que verdaderamente en la actualidad es bien difícil dar cifras exactas, pero bueno, ustedes saben que a mí me gustan los retos y me gusta tirarme en estas balaceras. Eso nada más lo hago a ver en este canal. De hecho, si puedo ejemplificarles con uno de los cuantos santeros que me estuve reuniendo para hacer todo este bosquejo, me estuvo haciendo el cuento, no me acuerdo de qué santo estuvo realizando y llevando a cabo, que me dijo, Jonathan, sin mentirte, yo no soy carero, yo no cobro tan caro, tú sabes que la gente por ahí anda mandado, y yo le estuve haciendo el santo a una persona que cuando sacamos el cómputo llegamos a $2.500 y no fue suficiente, yo tuve que prestar hasta dinero.
vamos a dejarlo ahí, punto y final. Ahora, viendo todo lo que tengo apuntado aquí, existen otros elementos, bueno, ya se lo dije anteriormente y se me olvidó mencionar el tema de los trajes, el tema de la ropa de canastilla, la ropa de jabot, los zapatos, la ropa interior, el aseo que necesitas también para tener en casa para que la gente se bañe. Bueno, vaya, sinceramente no quiero enredarme más, pero voy a aprovechar ahora los siguientes minutos para mencionarles otros precios de otros productos que quizás solo en este caso vamos a estarnos refiriendo a lo que quiera ser una persona religiosa, que esté sumergida en este tipo de religión y no precisamente con temas más fuertes como hacerse santo. Saben, eso que forma parte del día a día, como es el caso de las flores. Cualquier persona, sea religiosa o no, sea de esta religión o de otra, coge sus florecitas, las pone en agua, se las dedica a uno de sus difuntos, va a la iglesia, y aquí voy a estar poniendo como que unas imágenes que estuve capturando, ya que yo estuve viendo la pizarra de los precios en dependencia también de las flores: girasol, orquídea, mariposas, azucenas. Pero bueno, comprar flores sueltas puede costarte entre 100 y 200 pesos cubanos, y los ramos de flores rondan entre los 600 hasta 1500 pesos cubanos, incluso más. Casualmente acabamos de llegar de la calle de hacer unas comprillas de algunos productos, todos con fines religiosos, y ahora les voy a hacer un pequeño repaso para que vean los precios y algunos de los productos que se utilizan para ceremonias y otros temas religiosos. Vamos allá, voy a ir sacando lo que entienda ahí de la java porque son unas cuantas cositas. Miren, primero que nada, un melón o sandía. Aquí ven que esta me costó 880 pesos si la memoria no me falla. Díganme en la parte de los comentarios cómo le llaman a esta fruta en tu país. Melón que pasé un trabajo para conseguirlo. Bueno, qué cosa, en Cuba no se pasa trabajo para uno lograr conseguirlo. Pero sobre todo, frutas como estas tienes que ir a lugares en específico para dar con ellos. Dígase la parte de Cuatro Caminos, donde están las botánicas relacionadas con todo los artículos religiosos y demás. Y otros sitios que estuve visitando como la calle Ejido y también parte de la calle San Rafael. Por otro lado, lo que nosotros llamamos aquí en Cuba el frijol carita, y es precisamente por la forma que tiene este frijol. Me parece muy curioso e interesante que de los productos que vean aquí a continuación, dejen en la parte de los comentarios cómo le llaman a cada uno en tu país, porque aquí nosotros le damos cada nombre que para qué. Cada bolsita, de lo caro que es y de lo que se pierde y lo mucho que para estos temas es muy usado, muy solicitado, cada bolsita de esta me costó 500 pesos cubanos. Creo que compré alrededor de 2 libras de quimbombó, miren aquí, y la libra estaba a 150 pesos cubanos o algo así. Una libra de malanga, que en un video reciente compré malanga nuevamente, pero en este caso no es para el tema de la comida como tal. Otro producto súper perdido en Cuba, harina de maíz. Di con ella justamente en el agromercado de Ejido, el que en el ayer encontrabas cualquier tipo de viandas, de frutas, de hortalizas y productos como estos. Bueno, da la casualidad que de toda la vuelta que di, ahí fue donde di con ella, y si la memoria no me falla, 180 pesos cubanos la libra, que básicamente es una bolsita de estas. Y la joya de la corona, por eso les hablé de eso anteriormente, de los nombres y demás,
Primero que nada, en mamey. Ya estamos pasados de la temporada de mamey, así que si vas a utilizarlos con fines religiosos, da igual, porque ahora ven este pequeñito que ven acá, me lo encontré verde, pero la joya de la corona sin duda se lo lleva algo que no te vas a encontrar ni en los centros espirituales, y lo encontré en los mercados de Cuatro Caminos. Lo que nosotros llamamos ñame. Miren, de por sí los ñames que yo veía en el ayer eran ñames grandísimos, y aquí voy a estar poniendo una descripción de lo que es básicamente, por si se me pierden con el nombrecito. Y este creo que me costó, vaya, son tantos precios, tantas libras, tantas cosas que no puedo retener los precios de todo, y vaya, tendría que hacer una lista para siempre darles los precios con certeza, ¿no? Pero creo que esto me salió alrededor de 1900, porque es un producto perdido y entonces te quieren cobrar la libra a niveles extraordinarios. Pero este pedacito de ñame me salió en 1900. Es el dato que le puedo dar. Y bien, aprovechando que estaba debatiendo con ustedes respecto a las compras que estuve haciendo hace unos minutos atrás, también quiero reflejarles algunas imágenes que estuve captando en ese recorrido, que me pareció súper interesante para que vieran también los precios. De hecho, creo que es necesario mencionar productos importantes e icónicos respecto a los temas religiosos, como es el caso del coco. Cosa súper importante dentro de la religión yoruba, que te lo puedes encontrar entre 100 pesos hasta 200 pesos cubanos. Las velas, que su precio oscila sobre los 100 pesos cubanos, entre otras cosas que están viendo aquí en pantalla. Es como les dije, son tantos artículos, tantos productos, tantos aspectos, y cada cual con su precio, que sería, bueno, de entrada se lo digo que es un hecho súper insuficiente incluirlo todo en un solo video. Luego de todos estos detalles y datos, consideraciones generales y finales acerca del tema que estamos abordando en el día de hoy. ¿Qué puedo decirles? Nada, lo que les dije al inicio del video. En la actualidad es todo un lujo y al mismo tiempo bien triste para aquellas personas que no tienen la posibilidad y necesitan pasar por un proceso como este. Si me lo preguntan, como santero puedo decirles que más que nada me siento un tanto decepcionado con las personas que practican esta religión por el simple hecho de convertirlo en un negocio, por el simple hecho de en muchas ocasiones no hacer las cosas con fe, con corazón, vaya, con esos aspectos más importantes que el dinero, y por el simple hecho de que muchas de estas personas que practican esta religión en la actualidad hacen esto o llegan a este punto o realizan este proceso por mera moda, no por otra cosa más importante que se pide al pie de la hocha, como es el caso de la salud, como es el caso del progreso, como es el caso de una bendición. Y yo por el momento no pienso más enredarme, porque ya eso sería tema para otro video, y yo más que nada prefiero dejarles esto a ustedes en la parte de los comentarios a modo de debate, que comenten sus opiniones, que creen al respecto, y siempre desde la base de respeto. Ya fui bien claro en los minutos y en los segundos iniciales de este video. No quiero falta de respeto. Si no tiene nada que ver con tu religión, simplemente sáltate el video y revisa otros que hay dentro del canal. Pero sí pienso que como religioso es un tema que de vez en cuando me apetece hablar de ello y me apetece dar mi opinión al respecto. Yo me despido por el momento. Dejen su me gusta, compartan el video con un amigo y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.